8 de la mañana, 42 minutos en Colombia, revista de la mañana con cubrimientos. Es importante, como lo mencionábamos al inicio de esta emisión, hablar acerca de aquel 6 y 7 de noviembre del año 1985. Unas fechas que definitivamente marcaron la historia de Colombia con la toma y retoma del Palacio de Justicia. La primera por parte del M-19 y la segunda en lo que perteneció a un operativo militar llevado por el Estado para recuperar el edificio. Hicimos presencia en un foro en donde allí estuvieron las víctimas y analistas, por supuesto, de esta situación que todavía no tiene resultados concisos que satisfagan ese dolor que tienen las víctimas. Hablamos del foro 1985, Palacio de Justicia, las heridas abiertas del Holocausto. Para conocer un análisis, inicialmente vamos a contarles lo que dice la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien pues por supuesto también fue fiscal delegada para este tema, sobre todo este componente que aún le duele al país y puntualmente a las familias que perdieron a sus seres queridos en este lamentable suceso. Veamos y escuchemos la entrevista. Doctora Ángela María Buitrago, bienvenida a los micrófonos de la UDA Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Qué importante, usted que está en la academia, estos temas, analizarlos, detenerlos, no solo recordarlos, sino ir un poco más allá de todo este contexto a lo largo de 4 décadas. ¿Qué decir inicialmente? Para comenzar, bienvenido. Gracias. Bueno, hay que decir que 40 años son muy cortos en la historia, pero son muy largos en la impunidad del tema del Palacio de Justicia. Cuando nosotros hablamos de 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, pues vemos que hay muchísimas víctimas que todavía no han encontrado a sus seres queridos, que todavía están queriendo saber qué pasó con ellos y que todavía han crecido en búsqueda de esa verdad, sus hijos, sus nietos, y toda la familia ha generado un sistema de necesidad de seguir investigando. Su vida se ha convertido técnicamente en una búsqueda interminable para encontrar las respuestas a sus preguntas y sobre todo para saber qué pasó con sus seres queridos y por lo menos saber dónde están, porque muchos de ellos todavía no aparecen, y los que mataron, quiénes los mataron y cómo los mataron. Esto significa hablar de que 40 años del Palacio de Justicia tiene que producir la respuesta de todos los intervinientes que participaron en estos lamentables hechos, de asumir las responsabilidades y no de instrumentalizar el tema del Palacio de Justicia desde cualquier óptica. La asunción de responsabilidad implica también aceptar las verdades, contar las verdades y ayudar en la reconstrucción de estos hechos. Muy bien, entonces ya conociendo como esto que hemos como contextualizado, ¿qué queda faltando? Y sobre todo hablar acerca de ese cierre de heridas, no es fácil, ¿no? No, yo creo que queda faltando mucho. Creo que para cerrar la herida, y esto lo puede demostrar 40 años en donde la herida está abierta, la herida no ha ni siquiera sanado, está hasta ahora tratando de llenar los espacios. Mientras esté esa herida abierta, pues son generaciones múltiples las que están sufriendo el karma del holocausto del Palacio de Justicia. Hijos que nacieron sin padre, hijos que tuvieron un padre y que después lo perdieron, madres que perdieron sus hijos, esposas que perdieron a sus esposos. Y desde ese contexto también para la justicia una pérdida irreparable como era la Corte, la excelente Corte y la Corte de Oro que tuvo en esa época Colombia con magistrados con una singularidad, y era que construían no solo jurisprudencia pensando en lo dogmático y en lo jurídico, sino en la gente. ¿Qué podemos hacer de la sociedad como para mediar en esta situación que por supuesto lleva un tiempo y pues que es tan dolorosa todavía pese al paso de los años? Yo creo que la sociedad tiene que empezar a reflexionar, pero de reflexionar de manera tranquila, a investigar de manera tranquila y no violenta, porque no puede generarse a la violencia más violencia. Creo que todas las personas tienen derecho a preguntarse muchas cosas del Palacio de Justicia, pero también tienen la obligación de entender que esto no puede repetirse. Y desde ahí también la justificación de acciones bélicas o acciones irracionales o acciones terroristas deben ser miradas con sumo cuidado
en una sociedad que ha vivido experiencias tan amargas como la colombiana. También es la sinceridad de los grupos que participan en esto. ¿Cuál es la razón real de las actividades que se realizan? ¿Qué significa generar desde una u otra orilla la intervención? Porque si nosotros oímos la forma, por ejemplo, como se refieren a los guerrilleros que entraron a sangre y fuego al Palacio de Justicia, los llaman y los despersonalizan, ratas, chusmas, babillas, basuras. Eso tiene un componente social también de discriminación que nos está mostrando que en el año 85 había una degradación total del otro y que sobre esa parte también justifican la fumigación en los momentos más críticos del Palacio de Justicia de personas que estaban vivas, que estaban heridas y que debían haber sido llevadas a la justicia. Muchísimas gracias por estar en La Voz de Estéreo. A ti muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ángela María Buitrago, quien pues al cumplirse esta cuarta década de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es fiscal delegada por la Corte Suprema, pues ahí nos deja muchas reflexiones al respecto. Una de ellas es que todo lo que tiene que ver con esa deuda que todavía está con las víctimas, que no tiene una verdad absoluta, pues se hace presente. Y ese asunto generacional que ella mencionaba también, acerca de que justamente el no conocer la verdad, pues es algo que estará generación tras generación de las víctimas hacia sus seres queridos. Pero también, hablando de víctimas, tuvimos la oportunidad de conversar con Amelia Mantilla. Ella era la esposa de Emiro Sandoval Huertas, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y que lamentablemente pereció en aquel día. Escuchemos inicialmente ese balance o esa mirada tras los 40 años que ya se cumplen de esta situación que aún nos cierra heridas. En este momento, después de que he narrado y que yo creo que hay bastante información sobre los hechos, lo primero que hay que establecer es que cada día estamos luchando porque se sepa realmente la verdad de lo que pasó. En segundo lugar, a la sociedad colombiana, ¿qué le digo? Que en estos hechos hay que tener claridad. Los primeros culpables de esta tragedia, que no quepa la menor duda, fue el M-19. Y no precisamente no nos pueden, ni la gente puede creer que ellos no tuvieron culpa y que no cometieron todo tipo de delitos. Eso no es cierto. En segundo lugar, que también hubo un exceso de las autoridades, concretamente por parte del ejército y de las demás autoridades que intervinieron en esto, es cierto. Porque sí hay que destacar, ellos liberaron personas que se encontraban en el primero y segundo piso, pero los que estaban en el tercero y cuarto fueron víctimas atroces del horror de una guerra en la que no importaron los rehenes, no importaron las víctimas inocentes de lo que estaba pasando, porque la consigna fue acabar con el M-19, como en efecto ocurrió, pero hay que destacar igualmente que en el momento de la conflagración, tanto el M-19 como las autoridades tuvieron mucho que ver y tuvieron culpa en esto. Allí entonces brindando una mirada tanto de responsabilidad por parte del M-19 como en sí la fuerza pública que trató de desalojar el edificio, tuvieron como prioridad las primeras plantas, pero las dos últimas no, y es allí pues cuando se presenta esta situación que indudablemente tiene ese asunto de heridas, porque es que lamentablemente, como lo escuchábamos y veíamos, todavía están abiertas, y cuando no hay como una reparación y no hay como el tema de concretar exactamente qué fue lo que pasó, pues queda esa situación compleja, y es justamente de lo que nos habla también doña Amelia Mantilla. Pienso que esta es una herida que no ha sanado, es una herida porque siempre está presente en mi vida, y está presente porque no podemos desconocer que este es un hecho histórico, este es un hecho vergonzoso que enlutó a la vida de nuestro país. Es la guerra en la ciudad y es el horror a que puede conducir la guerra. Como es precisamente un hecho histórico, yo lo he tenido que vivir todos los días de mi vida. Y les confieso que todos los días de mi vida, siempre que recuerdo estos hechos, me causan infinito dolor.
Era lo que yo les comentaba, que por fortuna uno como que tiene una vida muy tranquila, pero ante situaciones como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, o ya también que vamos a estar conmemorando un año más del atentado del avión de Avianca, pues son situaciones que quedan demasiado marcadas y que cuando no hay una respuesta, pues es evidente la herida no cierra. Esperemos esa deuda que se tiene con el país hacia esta situación tenga pues una solución que satisfaga justamente las necesidades de dolor, de perdón, de reconciliación. Exacto, esclarecer la verdad. Usted desea conocer más información y la nota completa, lo invito a que ingrese ya mismo a laud.udistrital.edu.co, ya la tenemos publicada para que puedas ampliar un poco más esta información. No sé si Carolina quiera agregar algo a esto. Sí, es importante lo que decía la víctima. Ella dice es que es claridad, hay que decir las cosas como son, hay que decir que aquí hay culpables y ella los nombra y dice pues el problema es que no, con el paso del tiempo como que se ha ido desvirtuando lo que pasó y es ahí donde entran las confusiones, que también lo decía Ángela María Buitrago. Y hay nuevas versiones y se instrumentaliza lo que pasó en el Palacio de Justicia pues para el bien o para el beneficio de algunos pocos, pero hay que mirar la verdad, realmente la verdad de los hechos de lo que ocurrió y pues nombrar las cosas y las personas sin temor y además reconocer de que pues ante esto no se tomaron medidas, no hubo justicia y por eso es que sigue la impunidad y eso es lo que están reclamando las víctimas, que ya van pasando los años, muchas de las víctimas ya han muerto, o sea, pues muchos de los hijos o de los sobrevivientes o de los esposos o las esposas han muerto y no alcanzaron a ver la luz de la justicia, entonces las generaciones que continúan siguen pidiendo y reclamando esto al país, han pasado 40 años pero igual se puede todavía tener una justicia sobre lo que pasó realmente y la claridad, ¿no? Sobre la gente pide es la verdad. Yo creo que la verdad, lo hablábamos en el acuerdo de paz, fue uno de los puntos cruciales, haciendo un paralelo con el acuerdo de paz firmado en el 2016, y es la importancia de la claridad de los hechos, conocerse la verdad, que es lo que muchas dudas hay alrededor del Palacio de Justicia, y por eso es que todavía se sigue hablando del tema y está como se siente reciente este hecho cada vez que se cumple un aniversario. La pregunta, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Qué pasó con aquellos rehenes que se llevaron a la Casa del Florero? Pues muchas preguntas que están sin responder, entonces es necesario que se respondan, así hayan pasado 40 años. Así es. Bueno, 8 de la mañana, 55 minutos. Queríamos entregarles este cubrimiento, toma y retoma de la Palacio de Justicia. Hoy un aniversario más, 40 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué falta por hacer? Aquí lo teníamos en Revista de la Mañana. 8 de la mañana, 55, una pausa, ya retornamos.